3 años después del divorcio, encontré a mi exsuegra pidiendo limosna en el mercado. Le di 15.000 euros y la seguí en secreto a su casa. La escena en su patio me hizo caer de rodillas y llorar. Alquilé un pequeño apartamento cerca de mi oficina en Sevilla, trabajaba como contable durante el día, cocinaba para mí por la noche y los fines de semana limpiaba la casa y me acostaba temprano. Mis amigas intentaron presentarme a varios hombres en repetidas ocasiones, pero siempre me negué. Después de mi matrimonio con Alejandro, no tenía el valor de empezar una nueva relación. Hay heridas que por fuera parecen curadas, pero si alguien las toca, sin querer, el dolor sigue calando hasta los huesos. Aquella mañana, como cualquier otra, me levanté temprano para ir al mercado porque en la nevera no quedaba nada más que un par de huevos. El mercado municipal estaba muy concurrido. El sonido de la gente regateando, el rugido de las motos abriéndose paso y el golpe de los cuchillos de los carniceros contra las tablas de cortar formaban una melodía familiar. Estaba eligiendo verduras cuando, detrás de mí, oí la voz ronca de una anciana. «Señorita, ¿me daría un poco de dinero para comprar un plato de sopa caliente?» Mi mano se detuvo. Por alguna razón, esa sola frase me heló la espalda. La voz era tan familiar que mi corazón empezó a latir con fuerza. Me di la vuelta lentamente. A pocos metros de mí, una anciana estaba sentada en el suelo de cemento, al lado del puesto pescado. Su cabello blanco estaba alborotado, su chaqueta desgastada, descolorida, y sus viejas sandalias rotas estaban atadas de mala manera con una cuerda de plástico. Frente a ella había un viejo sombrero de paja gastado. En su interior solo había unas pocas monedas y algún billete arrugado. Sin embargo, lo que me dejó paralizada no fue su aspecto deplorable, sino su rostro. Me quedé, inmóvil, como clavada al suelo. Doña Teresa, el nombre salió de mi boca sin darme cuenta. La anciana se sobresaltó y levantó la vista. Sí, era doña Teresa, mi exsuegra. La mujer que solía sentarse con soberbia en el centro del salón, señalándome con el dedo y gritándome. Una mujer que no es capaz de cuidar a su propio hijo tiene la decencia de llamarse nuera de esta familia. Hace 3 años. Ella fue quien me obligó a firmar los papeles de divorcio apenas un mes después de que yo perdiera a mi bebé. También fue ella quien se quedó de brazos cruzados viendo cómo sacaba mi maleta de casa bajo una lluvia torrencial sin decir una sola palabra para detenerme. Y ahora, esa mujer que siempre consideraba el orgullo más importante que la propia vida, estaba sentada pidiendo limosna en el mercado. Doña Teresa me miró apenas 2 segundos, y luego, presa del pánico, agachó la cabeza. Sus manos delgadas y temblorosas tiraron apresuradamente de un viejo chal para cubrirse la mitad del rostro, como si temiera ser vista por los demás. En ese momento, mi corazón no sintió ninguna satisfacción. No hubo esa sensación de quien siembra vientos cosecha tempestades. Solo sentí un nudo extraño en la siepe al alarme sin tonar garganta. Como si viera una parte de mi doloroso pasado agonizando ante mí, di un paso adelante. Doña Teresa, ¿por qué está así? Ella seguía con la cabeza baja, con la voz temblorosa. Se equivoca de persona. Fruncí el ceño. Míreme. Soy Clara. No la conozco, dijo rápidamente, deseando terminar la conversación de inmediato. Cuanto más se comportaba así, más sentía que algo no andaba bien. Si fuera solo por pobreza, su reacción no sería de tanto miedo. La observé con más atención y me di cuenta de que temblaba violentamente. Sus ojos miraban de un lado a otro, como si temiera que alguien la descubriera. Me agaché frente a ella y bajé la voz. ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Raquel? ¿Por qué la dejan mendigando? ¿Aquí? Al oír el nombre de su hijo, el rostro de doña Teresa se puso completamente pálido. Sus labios se cerraron con fuerza. Unos instantes después, solo pronunció una frase. «Ya no soy su madre». Me quedé atónita, sin entender del todo sus palabras. Alguien pasó y dejó una moneda de 1 euro en su sombrero, sacudiendo la cabeza.
Pobre señora, tan mayor y tener que pedir limosna. Doña Teresa se inclinó, rápidamente dándole las gracias una y otra vez. Esa escena me oprimió el pecho. La mujer que antes solo usaba bolsos de marca, que presumía en todas partes de su hijo director de empresa, ahora tenía que humillarse agradeciendo una moneda. Guardé silencio un momento y suspiré profundamente. «Venga conmigo». Doña Teresa se sobresaltó y me miró. «No quiero ir a ningún lado», le dije. «Venga conmigo, no necesita mi lástima». La miré directamente a los ojos por primera vez en 3 años, sin desviar la mirada. No la compadezco, pero tampoco puedo dejarla sentada aquí. Los ojos de doña Teresa se enrojecieron de repente. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero finalmente se contuvo. Me agaché para recoger su viejo sombrero de paja y le tendí la mano. «Levántese». Se quedó mirando mi mano. Durante mucho tiempo antes de colocar lentamente la suya sobre la mía, sostuve la mano de doña Teresa y la ayudé a ponerse de pie. Esa mano se sentía seca, fría y extremadamente delgada. Los huesos se marcaban claramente bajo su piel, arrugada. Solo con ese ligero movimiento me quedé sorprendida. Su cuerpo era tan liviano como una prenda vieja que podría caerse con un soplido de viento. Doña Teresa no era así antes. Era una mujer que siempre llevaba el pelo perfectamente peinado, la ropa impecable, el cuello adornado con cadenas de oro, y cuando hablaba con las vecinas, se le llenaba la boca de orgullo por su hijo. Retiró la mano rápidamente, como temiendo que si la miraba más tiempo, toda su miseria quedaría al descubierto. «Ya te he dicho que no necesito tu ayuda», susurró con la mirada fija en el suelo. Justo en ese momento, su estómago rugió, suavemente. El sonido se escuchó en medio del bullicio del mercado, pero fue suficiente para que ambas nos quedáramos en el sitio. Su rostro se encendió de vergüenza. No dije nada más. Tomé su sombrero, coloqué algunos billetes dentro, la acompañé a salir del mercado. No muy lejos, había una pequeña cafetería con un toldo gastado, mesas y sillas de plástico, sencillas pero limpias. Elegí una mesa en un rincón apartado. Le pedí un tazón de consomé caliente con huevo y un vaso de leche templada. Doña Teresa se sentó frente a mí, con las manos sobre las rodillas y la espalda ligeramente encorvada. De vez en cuando miraba hacia la puerta, temiendo que alguien pasara y la reconociera. Su actitud de alerta constante me inquietaba. No era la de una persona pobre cualquiera, sino la de alguien que estaba huyendo. Sirvieron la sopa, humeante. Doña Teresa miró el plato. Su garganta se movió con dificultad. Le acerqué la cuchara. «Coma mientras esté caliente». No respondió, solo bajó la cabeza y empezó a tomar la sopa. 1 cucharada, 2, 3. Al principio intentaba mantener la compostura, pero luego empezó a comer más, rápido, casi con desesperación, hasta el punto de que empezó a toser y su rostro se puso rojo. Le acerqué el vaso de agua. Mi voz se suavizó sin darme cuenta. «Coma despacio. Nadie se lo va a quitar». En cuanto pronuncié esas palabras, la mano de doña Teresa se detuvo en el aire. Me miró de reojo y luego agachó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás no esperaba que, después de todo lo ocurrido, yo aún pudiera hablarle con ese tono. Tomó el vaso de agua, dio un sorbo y tragó como si intentara asimilar toda la vergüenza que le oprimía la garganta. «No tienes que ser buena conmigo», dijo con voz ronca. «Sé lo mal que te traté en el pasado». Me quedé callada, no porque no tuviera palabras, sino porque su sola frase trajo, de golpe, todo el pasado ante mis ojos. En mis primeros días como nuera en casa de Alejandro, intenté con sinceridad ser una buena esposa y nuera. Me levantaba temprano para cocinar, volvía del trabajo directo a limpiar la casa. Cada vez que cobraba, no dudaba en comprarle regalos a mis suegros. Pensaba que si era paciente y educada, con el tiempo doña Teresa me tomaría cariño. Sin embargo, hay personas que no necesitan una razón para odiarte.
Doña Teresa despreciaba a mi familia porque no éramos ricos. Se burlaba de mi madre, que vendía verduras en el mercado. Mi padre había fallecido temprano, por lo que mi familia no tenía una figura masculina en la que apoyarse. Una vez dijo delante de los parientes, en una cena familiar: mi nuera es muy trabajadora, pero para ser sincera, los antecedentes de su familia no son algo de lo que presumir. Lo escuché con un nudo en la garganta, pero seguí recogiendo los platos con la cabeza baja. Me convencí de que vivía con mi esposo, no con los comentarios de la gente. Luego me quedé embarazada. El día que supieron que esperaba un niño, la actitud de toda la familia de mi esposo cambió por completo. Doña Teresa empezó a comprarme suplementos nutritivos y leche de alta calidad. Todos los días me recordaba que debía cuidar al primer nieto varón de su familia. Pero esa atención no era para mí, sino para el bebé que llevaba dentro. Lo entendía, pero aún así me consolaba pensando que al menos mi hijo sería querido. Le di el nombre de Santiago, porque cada vez que lo llamaba así, el bebé en mi vientre daba una patadita suave, como respondiendo a su madre. La tragedia ocurrió cuando mi embarazo entró en el 7º mes. Ese día llovía y las escaleras de la casa estaban resbaladizas y húmedas. Lo recuerdo perfectamente. Llevaba un balde con la colada hacia abajo cuando me resbalé, caí. Cuando desperté en el hospital, sentí mi vientre vacío. La cabeza me dolía, como si se fuera a partir en dos. Lo primero que pregunté fue dónde estaba mi hijo. Alejandro desvió la mirada, mientras doña Teresa, de pie junto a la ventana, dijo con frialdad: ya no está. Tu destino es no poder cuidarlo. Así que no preguntes más. Pensé que no habría dolor más grande que ese momento, pero me equivocaba. Mientras aún estaba postrada en la cama del hospital, tan débil que necesitaba la ayuda de las enfermeras para incorporarme, doña Teresa colocó la demanda de divorcio frente a mí. Me lo dijo claramente, palabra por palabra: esta familia no acogerá a una mujer maldita que trae desgracias. Eres joven. Vete a donde quieras. No vuelvas a aparecer por esta casa. Miré a Alejandro esperando una sola palabra de defensa, pero él guardó silencio. Evitó mi mirada, como si yo fuera una carga de la que debía deshacerse de inmediato. Su hermana, Raquel, fue aún más cruel. Se cruzó de brazos y dijo: firma de una vez, Clara, para que sea más fácil. ¿Qué vas a hacer aquí? El niño ya no está. Mi madre solo se pondrá más triste si te ve. Recuerdo que firmé con la mano temblorosa. Los trazos de mi firma ese día eran tan caóticos que ni yo misma los reconocía. No solo firmé el acta de divorcio, firmé el fin de mi confianza, de mi amor y de mi sueño de ser madre, que acababa de quedar hecho añicos. Salí de su casa con una pequeña maleta. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó a dónde iría. Bajo la lluvia de esa noche, permanecí mucho tiempo frente a las puertas de la casa de mis suegros, abrazando mi vientre vacío. Me prometí a mí misma que a partir de ese momento debía seguir viviendo, aunque no supiera para qué. 3 años habían pasado, y yo intentaba enterrar todo aquello en lo profundo de mi ser. Pero hoy, la persona que me había expulsado de esa casa estaba sentada frente a mí, encorvada junto a un tazón de sopa caliente, vieja, hambrienta, temblando. Miré a doña Teresa. Mi corazón se sentía dolorido y frío a la vez. No sabía qué tramaba el destino al reunirnos en estas circunstancias. Pero una cosa era segura. Su aparición no era un simple encuentro casual en el mercado. Había algo muy pesado oprimiendo sus hombros. Algo tan grave que incluso una mujer que prefería morir antes de perder el orgullo tenía que humillarse para mendigar. Doña Teresa terminó su sopa, pero la forma en que dejó la cuchara seguía siendo muy cautelosa. No se atrevía a mirarme directamente. Solo se limpió la comisura de los labios con la manga de su chaqueta y luego atrajo su viejo bolso de tela hacia su regazo. Al ver sus movimientos, mi corazón se
apesadumbró aún más. Alguien que una vez vivió en una casa espaciosa de 3 plantas, que antes podía dar órdenes a cualquiera, ahora abrazaba un bolso viejo, como si fuera toda la riqueza que le quedaba. Le pedí otro vaso de agua tibia. Ella sacudió la cabeza suavemente. Es suficiente. Debo irme. Le sostuve la mano. ¿Dónde vive ahora? Se quedó, paralizada. Era solo una pregunta común, pero la expresión de su rostro cambió de inmediato. Miró hacia afuera de la cafetería y su voz se apagó. Vivo, temporalmente en un lugar. No preguntes más. La miré fijamente por un largo momento. ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde está la casa de Alejandro? ¿Y Raquel? ¿Por qué la dejan mendigar de esta manera? Al oír los nombres de Alejandro, Raquel, las manos de doña Teresa temblaron violentamente. El vaso de agua que tenía delante vibró, casi derramándose. Retiró las manos rápidamente y las cruzó, y con fuerza sobre su pecho. Sus uñas se clavaron en su piel hasta ponerse blancas. No los nombres, dijo con voz ahogada. Fruncí el ceño. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, es la madre de Alejandro. Raquel siempre solía defenderla. ¿Por qué está así ahora y a nadie le importa? Doña Teresa soltó una risa, amarga. No era una risa de felicidad, sino la risa cínica de alguien que ha sido empujado al abismo por su propia sangre. Miró la superficie de la mesa con sus ojos cansados y perdidos. Ya no soy su madre. Esa frase me erizó la piel. Había escuchado muchas palabras crueles de ella en el pasado, pero nunca la había oído hablar de sus hijos con semejante tono de desesperación. Iba a preguntar más, pero doña Teresa se levantó apresuradamente. Quizás temía que siguiera indagando. Al tirar del bolso de tela de la silla con prisa, el contenido se desparramó por el suelo de baldosas. Me agaché para ayudarla a recogerlo, pero mi mano se detuvo en seco. En el suelo había una tira de paracetamol infantil, una pequeña caja de leche de fórmula para niños de 1 año y medio y un viejo coche de juguete rojo al que le faltaba una rueda. Mi corazón pareció dejar de latir. Levanté la vista para mirarla. ¿Para quién son estas cosas, doña Teresa? Ella parecía haber sido de pronto atrapada cometiendo algo prohibido. Me arrebató la medicina de las manos. Recogió la caja de leche y el coche de juguete. Los metió de nuevo en el bolso y lo abrazó con fuerza contra su pecho. No es nada, me lo regaló alguien. Solo lo estoy guardando. La miré, directamente a los ojos. La gente regala medicinas y leche para niños a una anciana para que las guarde. Evitó mi mirada. Sus hombros temblaban. No, preguntes más. Te lo ruego. Esas palabras de súplica que salieron de la boca de doña Teresa me dejaron muda. La mujer que una vez me ordenó arrodillarme en el salón para pedir disculpas por dejar caer un plato de sopa. La mujer que una vez me dijo que yo no era digna de ser madre, ahora bajaba la voz para suplicarme. Su actitud solo generó una enorme duda en mi cabeza. Alguien que tenía tanta hambre que debía mendigar para comer sopa. ¿Por qué tenía leche infantil en su bolso? Alguien que no tenía dónde vivir. ¿Por qué compraba medicinas para un niño pequeño y guardaba ese viejo juguete? ¿Para qué los guardaba si no había ningún niño a su alrededor? Sentí que detrás de esa ropa andrajosa y su apariencia lamentable había mucho, más que simple pobreza. Había un secreto profundamente enterrado, y doña Teresa estaba usando el poco aliento que le quedaba para ocultarlo. No la obligué a responder. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Al ver esto, doña Teresa entró en pánico y agitó las manos. ¿Qué vas a hacer? Le pedí su número de cuenta. Ella siguió negando con la cabeza. No es necesario. No quiero aceptar tu dinero. La miré. Mi voz se volvió firme. No, mendigue más en el mercado. Independientemente de nuestro pasado, no quiero verla morir de hambre en la calle. Sus labios se apretaron. Sus ojos se enrojecieron, pero siguió negándose. No merezco tu ayuda. Merezca o no, eso es asunto mío.
dije con firmeza. Dígame su número de cuenta. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Quizás por hambre, cansancio, o porque en su corazón había algo más importante que su orgullo. Finalmente, temblando, me dictó una serie de números. Le transferí 15.000 euros. Cuando apareció la notificación de la transacción exitosa en mi pantalla, doña Teresa miró el teléfono como si no pudiera creerlo, pero no parecía contenta ni aliviada. Al contrario, las lágrimas brotaron de repente de sus ojos, rodando por sus mejillas demacradas. Abrazó su bolso de tela y murmuró muy bajito: ahora él tiene leche, tiene medicinas. Gracias a Dios, gracias a Dios. Escuché claramente cada palabra. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Le pregunté de inmediato: ¿quién es él? Doña Teresa se sobresaltó, como si despertara de un sueño. Se secó las lágrimas rápidamente y negó con la cabeza: nadie. No les hagas caso. La miré con severidad. Acaba de decir que él ya tiene leche, medicinas. ¿De quién es ese niño? Ella se levantó apresuradamente y tomó su bolso. Debo irme. Me levanté también. Aún no me ha respondido. Dio un paso atrás. Su voz era temblorosa pero firme. Clara, te lo ruego. Ya me has ayudado, así que no me sigas. No preguntes nada más. Los asuntos de mi familia ahora no tienen nada que ver contigo. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó rápidamente, tanto que no parecía la persona debilitada de antes. Me quedé en la Curido Crema, cafetería. Mis ojos siguieron su espalda encorvada hasta que desapareció por la puerta. En mi corazón había una corazonada muy fuerte. Si la dejaba ir hoy, tal vez nunca sabría la verdad detrás de ese bolso de tela. Dejé el dinero de la cuenta sobre la mesa, cogí mi bolso y salí. En medio del bullicio del mercado, vi a doña Teresa abrazando su bolso con fuerza y girando por un pequeño callejón detrás de los puestos de pescado. Respiré hondo y la seguí en secreto. La seguí por el estrecho callejón detrás del mercado, manteniendo la distancia para que no se diera cuenta. El callejón era estrecho y húmedo, con paredes desgastadas y llenas de musgo, y cables eléctricos colgando desordenadamente como telarañas sobre nuestras cabezas. El olor a pescado del mercado aún se sentía en el aire, mezclado con el olor de las alcantarillas. Doña Teresa caminaba unos 20 metros delante de mí. Su espalda estaba encorvada, pero sus pasos eran extrañamente rápidos. Cuanto más la miraba, más extraño me parecía. La mujer que antes temblaba tanto que no podía sostener la cuchara, ahora abrazaba su bolso de tela con fuerza y cruzaba cada esquina con agilidad, como si un solo retraso pudiera provocar algo terrible. De vez en cuando miraba hacia atrás. Cada vez que lo hacía, yo me escondía rápidamente detrás de una tienda, una pared o fingía mirar mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Después de caminar un rato, doña Teresa se detuvo frente a una pequeña farmacia de barrio, en la esquina de la calle. Me paré al otro lado de la acera, fingiendo elegir fruta en el puesto de un vendedor ambulante, sin apartar los ojos de ella. A través del cristal empañado, la vi mostrarle la tira de medicamentos al farmacéutico mientras hablaba con apuro. El farmacéutico asintió. Tomó un frasco de jarabe para la tos y un paquete de paracetamol infantil, y los colocó sobre el mostrador. Doña Teresa abrió su bolso, sacó algunos billetes arrugados y los contó repetidamente. Finalmente, sacó su teléfono, probablemente usando el dinero que yo le acababa de transferir para pagar. Al ver esto, mi mente se llenó de confusión. Realmente estaba cuidando a un niño, no simplemente guardando cosas de otra persona o habiéndolas encontrado en la calle, como había dicho. Alguien que mendigaba por hambre, pero en cuanto tenía dinero, lo primero que hacía era comprar medicinas para un niño pequeño. ¿Quién era ese niño? Él, hijo de Raquel, un sobrino o un niño que había acogido. Cientos de preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero ninguna calmaba los latidos de mi corazón.
Después de la farmacia, doña Teresa siguió caminando y se detuvo en una pequeña casa de comidas para comprar un recipiente de caldo blanco y le pidió al cocinero que le añadiera un poco de agua caliente. Luego pasó por una tienda de ultramarinos y compró una caja de la misma marca de leche de fórmula que yo había visto en internet cuando estaba embarazada. Recuerdo perfectamente que en aquel entonces guardaba una lista de cosas que debía comprar para mi hijo: leche, pañales, biberones, el cochecito. En aquel tiempo, el simple hecho de mirar un par de calcetines de bebé me llenaba los ojos de lágrimas de felicidad. Pero todo eso quedó enterrado con aquella fría frase: «Ya no está, doña Teresa». Abrazaba el recipiente de caldo, la caja de leche y la bolsa de medicamentos contra su pecho como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Seguí, siguiéndola. Mis pasos se sentían cada vez más pesados. Mi presentimiento se hacía más fuerte. Ya no era solo curiosidad, era como si un hilo invisible me arrastrara hacia una verdad que temía y deseaba conocer a la vez. Finalmente, giró hacia un callejón aún más profundo. Este lugar era muy diferente del bullicioso mercado exterior. Las casas aquí eran pequeñas, antiguas y deterioradas. Las verjas de hierro estaban oxidadas y en las paredes había carteles publicitarios rotos. Después de pasar junto a varias casas, se detuvo frente a una vivienda unifamiliar oculta bajo un viejo olivo. El patio estaba cubierto de hojas secas, varias macetas rotas yacían en una esquina y la puerta de madera estaba tan carcomida que una de sus bisagras parecía estar a punto de desprenderse. Me escondí fuera de la verja, apretando la correa de mi bolso con fuerza. En cuanto doña Teresa empujó la puerta y entró al patio, desde el interior de la casa se escuchó la tos de un niño pequeño, muy suave, muy débil, pero claramente era la voz de un niño. Todo mi cuerpo se congeló. Doña Teresa apresuró el paso. Su voz tembló pero sonó tierna. «Santi, la abuela ha llegado, mi amor. No corras. Deja que la abuela entre». Al oír ese nombre, mi corazón pareció detenerse. Santi. No podía ser. Ese era el diminutivo de Santiago, el nombre que yo le había dado a mi hijo en el punto B, vientre. No mucha gente conocía ese nombre, solo yo, Alejandro y doña Teresa. Cuando estaba embarazada, cada noche me acariciaba el vientre diciendo: «Santi, usted de mamá, duerme bien». Alejandro se reía y decía que el nombre sonaba demasiado fuerte, pero a mí me encantaba. Me gustaba porque sus pataditas eran tan rápidas y ligeras como si un pequeño guerrero corriera dentro de mi vientre. Desde el interior de la casa oscura, un niño de unos 3 años salió corriendo, tambaleándose. Su cuerpo era más delgado que el de los niños de su edad, su cabello estaba algo pajizo por la desnutrición y vestía ropa usada que le quedaba enorme. Se abrazó a la pierna de doña Teresa y levantó la vista, con la voz ronca por la tos. «Abuela, tengo hambre». Esas palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé inmóvil fuera de la verja. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía el ruido de los coches fuera del callejón, ni el viento entre las hojas del olivo. Tampoco escuchaba con claridad lo que doña Teresa decía para calmar al niño. En mis ojos, en ese momento, solo existía el rostro de ese pequeño. Un rostro pequeño y pálido, pero su nariz y su frente eran tan parecidas a las de Alejandro que me dolió el corazón. Y sus ojos, esos ojos negros y profundos, eran idénticos a los míos en las fotos de mi infancia que guardaba mi madre. Doña Teresa se sentó para abrir el recipiente de caldo, lo sopló y empezó a alimentar al niño. Él comía con avidez, pero cada pocas cucharadas tosía. Cuando doña Teresa se arremangó para limpiarle el sudor, vi que en la muñeca izquierda del niño había una pequeña mancha de nacimiento con forma de grano de arroz. La sangre de mi cuerpo pareció congelarse. La familia de mi madre tenía esa misma marca de nacimiento. Mi madre la tenía, yo la tenía, y cuando estaba embarazada, bromeaba con Alejandro. ¿Crees que nuestro hijo heredará la marca de nacimiento de la familia de mamá?
Di un paso atrás, casi tropezando con un ladrillo. Justo en ese momento, el niño se movió y una cadena de plata se deslizó fuera del cuello de su camiseta. La pequeña medalla tenía muchos arañazos, pero aún podía ver claramente una letra SRAE grabada en ella. Era la cadena que yo misma había comprado cuando estaba embarazada de 6 meses. La había mandado grabar con su nombre, planeando ponérsela en su bautizo. Después de que me dijeran que mi hijo había fallecido. La busqué por todas partes, pero no la encontré. Doña Teresa me había dicho con frialdad. Tal vez la enfermera la tiró sin querer o se perdió. Y yo, en mi tremenda ingenuidad, lo había creído todo. Mis piernas perdieron fuerza. Empujé la verja y entré. El chirrido de la verja sobresaltó a doña Teresa, que se dio la vuelta. Al verme, su rostro se puso pálido como el papel. El recipiente de caldo casi se le cae de las manos. El niño también se giró hacia mí, mirándome con sus grandes ojos negros, llenos de inocencia y extrañeza. Di unos pasos más, pero ya no pude sostenerme en pie. Mis rodillas cedieron sobre las hojas secas del patio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Miré al niño, miré la marca de nacimiento en su muñeca, miré la cadena de plata en su cuello. Sentí un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. Finalmente, con voz temblorosa pregunté: «Él es mi hijo, ¿verdad?». Doña Teresa me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Su rostro estaba desencajado. Sus labios temblaban violentamente. Abrazó al niño con fuerza. Santi, que sostenía una cuchara de plástico, también se asustó por mi voz y se aferró a su abuela, agarrando su ropa desgastada con sus manitas. Me arrastré hacia ellos. Mis rodillas me escocían por el roce con la tierra, pero en ese momento no sentía dolor. Solo miraba al niño, la cadena de plata, la marca en su muñeca. Todo mi cuerpo temblaba. Aquel año, mi hijo no murió, ¿verdad?, pregunté con la voz rota. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Doña Teresa retrocedió, estrechando al niño más fuerte. Clara, cálmate primero. Solté una risa amarga mientras las lágrimas seguían cayendo. ¿Calmarme, doña Teresa? Me pide que me calme. ¿Cómo? He vivido estos 3 años como una muerta en vida, pensando que mi hijo no existía. Me he culpado todos los días. Soñaba con oír llorar a mi bebé cada noche. Y ahora mi hijo está de pie frente a mí y usted pide que me calme. Santi se asustó y empezó a llorar. Su llanto fue como un cuchillo que me atravesaba el pecho. Me detuve de inmediato, intentando tragarme la angustia. Este niño no tenía la culpa. Era demasiado pequeño para entender el sufrimiento de los adultos. Extendí la mano, pero no me atreví a tocarlo por temor a asustarlo. Con voz temblorosa susurré: «Santi, te llamas Santi, ¿verdad?». El niño me miró con lágrimas en los ojos y luego miró a doña Teresa, como preguntándole si podía responder. Doña Teresa agachó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre el cabello fino del niño. Por primera vez en años, la vi llorar de verdad. No era un llanto para culpar o exigir, sino el llanto de una culpa tan pesada que resultaba insoportable. De repente, doña Teresa se arrodilló frente a mí. Con una mano seguía abrazando a Santi y con la otra se apoyaba en el suelo polvoriento. «Es tu hijo», dijo con voz entrecortada. «Es tu hijo y de Alejandro. Aquel año no murió». Me zumbaron los oídos. Aunque mi corazón ya lo sospechaba, escuchar la confesión directa de su boca hizo que mi mundo se derrumbara. Me llevé la mano al pecho, respirando con dificultad, repitiendo como una loca: «No murió. Mi hijo no murió». Doña Teresa sollozó. «Cuando te caíste por las escaleras, tuviste un parto prematuro. El bebé era muy débil y tuvo que estar en la incubadora. El médico dijo que con los cuidados adecuados tenía esperanzas de vivir. Pero en ese momento, Alejandro ya quería divorciarse de ti». Levanté la vista
¿Alejandro ya quería divorciarse de mí desde antes? Doña Teresa cerró los ojos. Las lágrimas corrían por las arrugas de su rostro. Él ya tenía una relación con Lucía. Esa mujer no quería que Alejandro siguiera vinculado a su exesposa, y mucho menos si usabas al niño para retenerlo. Escuché cada palabra, y la sangre me hirvió en las venas. Lucía. Ese nombre lo había oído vagamente después de divorciarnos. La gente decía que Alejandro se había vuelto a casar rápidamente. En ese momento yo estaba demasiado dolida para que me importara. Pensé que si un hombre ya no era fiel, simplemente debía dejarlo ir. Pero nunca imaginé que detrás de ese divorcio había un plan macabro diseñado mientras yo aún yacía en la cama del hospital. Doña Teresa continuó con voz entrecortada. Alejandro y Raquel temían que si sabías que el niño estaba vivo, no firmarías los papeles del divorcio. Dijeron, hazle creer que el bebé no sobrevivió. Así se marchará por su cuenta. Yo también fui una tonta. Pensé que el nieto varón era sangre de nuestra familia, así que debía ser criado por la familia de su padre. También pensé que tú eras débil, que tu familia era pobre y que no serías capaz de mantener a un niño tan enfermo. Se dio una bofetada a sí misma con fuerza. Fui muy mala, Clara. Muy mala. No intenté detenerla. La rabia dentro de mí era tan grande que sentía la garganta rígida. Recordé aquel día. Recordé cómo Alejandro evitaba mi mirada, cómo Raquel me presionaba para firmar y cómo doña Teresa me decía con frialdad que mi hijo ya no estaba. Cada uno de esos recuerdos dolorosos se convirtió en un cuchillo afilado que volvía a apuñalarme. No fue el destino el que me arrebató a mi hijo. Fueron las personas a las que una vez llamé esposo, suegra y cuñada quienes lo arrancaron de mis brazos. ¿Y después de eso qué? Pregunté con una voz tan fría que a mí misma me extrañó. Si le arrebataron a mi hijo a su madre para quedarse con el nieto, varón, ¿por qué vive ahora en esta casa ruinosa? ¿Por qué está enfermo y no recibe tratamiento? ¿Por qué tiene usted que mendigar? Doña Teresa bajó la cabeza aún más. Al principio nos lo llevamos a casa, pero era débil y se enfermaba a menudo. Los medicamentos eran caros. El negocio de Alejandro empezó a quebrar y las deudas se acumularon. Lucía lo odiaba abiertamente. Decía que el niño era una espina clavada en su costado, un recordatorio tuyo en la casa. Hizo una pausa y continuó. Raquel incluso sugirió dejarlo en un orfanato para no tener que lidiar con él. Decía, ¿para qué cuidar a un niño enfermo? Ni siquiera es seguro que sobreviva. Solo es un gasto inútil. Miré a mi hijo, sintiendo un dolor punzante. Un niño que debió ser abrazado por su madre, criado, con amor, era considerado una carga por su propio padre y su tía. Me tapé la boca para contener el llanto. Doña Teresa continuó. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que me había equivocado. Se lo arrebaté a su madre y luego no pude protegerlo. Una noche, escuché a Alejandro decirle a Lucía que si nadie quería adoptarlo, se lo llevarían lejos. Lo importante era que no regresara jamás. Tuve tanto miedo que, esa misma noche, huí con él. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano, temblorosa. Hace más de un año de eso. No me atrevo a usar mi identidad real, no me atrevo a volver a nuestro pueblo ni a ir a un hospital grande. Temo que nos encuentren y me lo quiten otra vez. Observé la vieja casa, el recipiente de caldo frío y la bolsa de medicinas en el suelo. Todo se sentía doloroso. Doña Teresa había cometido un error imperdonable, pero en este momento, al menos, había usado el resto de su vida rota para mantener vivo a mi hijo. No sabía si odiarla primero o agradecerle primero. Ambos sentimientos luchaban dentro de mí. Me giré hacia Santi, intentando suavizar mi voz lo más posible. Santi, ven, con mamá un momento, ¿puedes? El niño miró a doña Teresa. Ella asintió, temblando. Él caminó lentamente hacia mí. Sus piernecitas delgadas me daban ganas de llorar. Cuando estuvo cerca, me arrodillé y acaricié su mejilla con delicadeza.
Su piel se sentía caliente por la fiebre. No pude contenerme más y lo estreché en mis brazos. El olor a sudor de niño, a medicina, a leche en su ropa me inundó. Lo abracé con fuerza, las lágrimas mojaban sus hombros. Santi al principio se mostró tenso por la sorpresa, pero luego, muy despacio, colocó sus manitas sobre mis hombros. Ese simple movimiento fue suficiente para romper el corazón en 1000 pedazos. Levanté la vista hacia doña Teresa. Mi voz temblaba, pero cada palabra sonó clara y firme. A partir de hoy, nadie volverá a ocultar a mi hijo. Nadie volverá a tomar decisiones por él, y haré que las personas que me lo arrebataron paguen por lo que hicieron. Pensé que había perdido a mi hijo hace 3 años, y resulta que quienes me lo quitaron eran las personas a las que consideraba mi familia. Abracé a Santi con fuerza, durante tanto tiempo que mis brazos se adormecieron, pero no me atrevía a soltarlo. Era tan frágil. Su cuerpo ardía de fiebre y su respiración se escuchaba pesada. Apoyé mi mejilla contra su cabello fino, llorando mientras me prometía a mí misma que, aunque el cielo se cayera, esta noche me lo llevaría de esta casa. Doña Teresa, prepare algunas cosas de Santi. Me lo llevo ahora mismo, dije intentando mantener la voz calmada. Doña Teresa, sentada en el suelo, se sobresaltó. No, Clara, no te lo lleves ahora. La miré con dureza. ¿Por qué no? He recuperado a mi hijo. ¿Hasta cuándo piensas seguir ocultándolo? Aquí. Ella sacudió la cabeza con desesperación, apretando su ropa con las manos. No es que quiera ocultarlo, pero Alejandro es muy peligroso. Si se entera de que has encontrado a Santi, no se quedará de brazos cruzados. Solté una risa fría. ¿Qué derecho tiene? Me mintió diciendo que mi hijo había muerto. Me lo quitó durante 3 años. Ahora me lo llevo. ¿Quién se atreverá a impedírmelo? Doña Teresa miró hacia la verja con terror. No sabes en qué se ha convertido. Ya no es el Alejandro de antes. Tiene muchas deudas. Es violento y sus amigos no son buena gente. Si se entera de que Santi está aquí. Antes de que terminara de hablar, al final del callejón se escuchó el frenazo brusco de una moto, seguido por el grito de un hombre que retumbó en todo el patio. «Mamá, abre la puerta». El rostro de doña Teresa se puso pálido. El plato de sopa que estaba en el patio se volcó con su movimiento y se rompió en el suelo, esparciendo el caldo entre las hojas secas. Ella tartamudeó. «Ha venido». Por puro instinto, abracé a Santi aún más fuerte. El niño también se asustó por el grito y rodeó mi cuello, con sus brazos, temblando. Pude sentir su miedo, un miedo muy familiar, como si hubiera escuchado esa voz muchas veces en sus peores pesadillas. La verja de madera fue empujada con violencia y se abrió con un fuerte golpe. Alejandro entró primero con la camisa desarreglada y el rostro encendido de rabia. Detrás de él venía Raquel, mi excuñada, con su actitud soberbia intacta, aunque su rostro ahora se veía más frío y calculador. Detrás de ellos venían 2 hombres, con tatuajes. Uno sostenía un cigarrillo encendido y el otro recorría la casa, y con la mirada. En cuanto me vio, Raquel abrió mucho los ojos y me señaló con dedo. «Miren a la muerta de hambre. ¿Has seguido a mi madre hasta aquí?» La miré. Todo el odio acumulado durante 3 años se agolpó en mi garganta, pero, antes de que pudiera responder, Alejandro miró al niño que tenía en mis brazos. Se quedó en silencio un momento, mostrando sorpresa en sus ojos, que rápidamente se transformó en frialdad. «Entrégame al niño». Solo esas pocas palabras hicieron que mi corazón se oprimiera. Sin explicaciones, sin disculpas, sin el más mínimo remordimiento ante la mujer a la que había engañado haciéndole creer que había perdido a su hijo. Abracé a Santi con más fuerza y le respondí con firmeza. Aunque mi voz temblaba, me dijeron que mi hijo había muerto. Son unos mentirosos. Me engañaron durante 3 años. Alejandro hizo una mueca de desprecio. No vengas con dramas. Con quien viva no importa.
Lo importante es que tú no tienes ningún derecho sobre él. Me quedé atónita. ¿Qué dices? Dio un paso adelante, con tono amenazante. Hace 3 años tú misma firmaste el documento de renuncia a la patria potestad. Ahora, quieres venir a hacerte la buena madre. Es tarde, Clara. Me quedé helada. Yo nunca firmé tal documento. Raquel soltó una risa sarcástica, sacó un fajo de papeles fotocopiados de su bolso y los arrojó frente a mí. Los papeles se esparcieron por el patio. Me incliné a mirarlos y todo mi cuerpo se enfrió. En los papeles había una declaración de renuncia a la patria potestad del niño. Al final estaba mi firma, caótica y temblorosa, idéntica a la firma del divorcio de aquel día. De repente recordé cuando estaba en la cama del hospital, con la mente nublada por los medicamentos. Raquel me había acercado esos papeles, apresurándome. Firma esto, Clara, es solo para el papeleo administrativo del hospital. Firma rápido para acabar con esto. Resulta que, mientras yo sufría, tanto que no sabía si estaba viva o muerta, me habían tendido una trampa. Levanté la vista, con los ojos nublados por la ira. No son humanos. Alejandro perdió la paciencia y se dirigió a los 2 hombres que lo acompañaban. Súbanlo. Al coche. Uno de los hombres tatuados avanzó, extendiendo sus manos ásperas hacia Santi. El niño gritó de terror aferrándose a mi cuello. «Mamá, no me dejes. Mamá». Esas 2 primeras palabras de mamá hicieron que mi mente se quedara en blanco. Ya no podía pensar en nada más. Cuando el hombre se acercó, agarré una silla de madera que estaba junto al porche y la estampé con todas mis fuerzas contra su brazo. Él gritó de dolor y retrocedió. Raquel chilló. «Loca de mierda. ¿Cómo te atreves a golpear a la gente?» Me abracé a mi hijo y retrocedí hacia la puerta, mirando fijamente a Alejandro. Cualquiera que toque a mi hijo tendrá que pasar sobre mí. Justo cuando el otro hombre se disponía a avanzar, doña Teresa se interpuso de repente frente a mí. Su cuerpo delgado temblaba, pero su voz sonó, fuerte y ronca. «Si te atreves a tocarlo de nuevo, me mato aquí mismo delante de la casa». Alejandro la fulminó con la mirada. «Te has vuelto loca. ¿Has olvidado quién te ha mantenido todo este tiempo?» Doña Teresa lloraba, pero mantuvo los brazos extendidos. «Yo te di la vida, pero no di la vida a un monstruo como tú. Ese niño es de Clara. Devuélveselo a su madre». El rostro de Alejandro se encendió de rabia. Sin dudarlo, dio un paso adelante y abofeteó a su madre con fuerza. Doña Teresa cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la esquina del porche. La sangre empezó a brotar de su sien. Santi gritó, mientras yo me quedaba paralizada abrazando a mi hijo, mirando al hombre que una vez fue mi esposo con una frialdad absoluta. En ese momento comprendí que Alejandro no era infiel, codicioso y cobarde, sino que había perdido toda su humanidad. En cuanto doña Teresa cayó, Santi empezó a toser violentamente en mis brazos. Al principio fue una tos seca, pero rápidamente se convirtió en un ataque prolongado que hizo que todo su cuerpo se convulsionara. Le di palmadas en la espalda, llamándolo una y otra vez. «Santi, ¿qué te pasa, mi amor? Mira a mamá». El niño intentaba levantar la vista, con los labios azulados y los ojos perdidos, como si ya no me reconociera. Entré en pánico. Alejandro seguía gritando que le entregara al niño, y Raquel seguía insultándome. Pero todas esas voces se sentían lejanas. En mis ojos solo estaba el rostro pálido de Santi, que abría la boca intentando respirar. Sus manitas se aferraron a mi camisa y luego se quedaron sin fuerzas. Su cabeza cayó sobre mi hombro. «Santi», mi grito, rompió el silencio del patio. Lo cargué en brazos y corrí hacia la verja sin poder pensar en nada más. Alejandro intentó sujetarme del brazo, pero me zafé con violencia, gritando como una loca: «Suéltame, tu hijo se está muriendo. ¿Qué más quieres quitarle?». Él se quedó paralizado un momento, pero en sus ojos no había dolor de padre, solo fastidio.
como si el desmayo del niño arruinara sus planes. Corrí con Santi hasta el final del callejón. Con las manos temblorosas pedí un taxi por una aplicación. Por suerte, un taxi acababa de dejar a un pasajero cerca de allí. Abrí la puerta de inmediato, con la voz rota. «Señor, al hospital más cercano, rápido, por favor. Mi hijo se ha desmayado». El conductor vio el rostro pálido de mi hijo y aceleró a fondo. Por el espejo retrovisor vi a doña Teresa corriendo, tambaleándose, con la mano en la sien, ensangrentada. Le abrí la puerta rápidamente y la ayudé a subir. Mientras tanto, Alejandro se quedó atrás, con el rostro sombrío y el teléfono en la oreja, como si estuviera llamando a alguien. Durante todo el trayecto al hospital, abracé a Santi sin dejar de llamarlo. «Santi, ¿me oyes? Es mamá. No te duermas, mi amor, por favor, no te duermas». Doña Teresa a mi lado lloraba en silencio, rezando con las manos juntas. Nunca había sentido un viaje tan largo. Cada segundo era como un cuchillo, desgarrándome el corazón. Al llegar al hospital, cargué a mi hijo en brazos. Corrí hacia urgencias. Los médicos lo acostaron de inmediato en una camilla y lo metieron en la sala. Corrí tras ellos hasta la puerta, pero una enfermera me detuvo. «La familia debe esperar afuera». Le agarré el brazo suplicándole: «Por favor, salve a mi hijo. Solo tiene 3 años. Por favor, sálvelo». La enfermera me miró con compasión, pero con firmeza. «Señora, cálmese. Haremos todo lo posible». La puerta de urgencias se cerró ante mí. Me quedé inmóvil un momento, luego me desplomé en una silla de la sala de espera. Sentía que todas mis fuerzas se habían esfumado. Doña Teresa estaba de pie a mi lado. La sangre de su sien ya se había secado, pero ella no le prestaba atención, manteniendo la mirada fija en la puerta y murmurando el nombre de su nieto. Media hora después, un médico salió. Me levanté de inmediato. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?» El médico se quitó la mascarilla con semblante serio. «Hay indicios de una cardiopatía congénita. El ritmo de su corazón es anormal y sus pulmones están muy débiles debido a una infección que lleva mucho tiempo sin tratar. En este estado, necesita exámenes más profundos y lo más probable es que deba ser operado de urgencia». Lo escuché con la mente confundida. Cardiopatía congénita. ¿Por qué no había sido tratada antes? El médico me miró con extrañeza. Esta enfermedad no es nueva. Si se le hubiera examinado desde pequeño, ya habría recibido tratamiento. ¿La familia no lo sabía? Me giré hacia doña Teresa. Ella bajó la cabeza, con los hombros temblando. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos. «Doña Teresa, dígame, ¿por qué mi hijo está tan enfermo y no recibió tratamiento?» Ella lloró. «Lo llevé a una pequeña clínica unas cuantas veces. Dijeron que debía ser derivado a un hospital grande, que necesitaba muchas pruebas y posiblemente una operación. Pero yo no tenía dinero». La miré con un nudo en la garganta. «¿Y Alejandro?» «Él es su padre». Doña Teresa soltó una risa amarga entre lágrimas. Él decía: «¿Para qué gastar dinero en curarlo? Solo es un desperdicio. Aunque viva, solo servirá para gastar dinero». Di un paso atrás, como si hubiera escuchado mal. «¿Qué acaba de decir?» Doña Teresa se cubrió el rostro, sollozando. Realmente decía eso, que el niño era débil y que mantenerlo vivo un solo día era tirar el dinero. Si no, fuera por. Se detuvo de repente, como si se le hubiera escapado algo. La miré fijamente. «¿Por qué?» «Doña Teresa, ha hablado hasta aquí, dígamelo todo. Alejandro retuvo a mi hijo no por amor de padre, ¿verdad?» Temblando, levantó la vista y después de unos momentos habló, con las palabras atragantadas en la garganta. «Antes de que el padre de Alejandro falleciera, dejó un fideicomiso y una casa grande para el primer nieto varón de la familia. En total, casi 200.000 euros.
En el testamento de don Francisco se estipulaba claramente que el niño debía seguir con vida hasta los 5 años para que el tutor legal pudiera gestionar los documentos y recibir la herencia en su nombre. Santi solo tiene 3 años. Aún faltan 2 años más. Sentí un frío glacial recorriendo mi espalda. Las piezas del rompecabezas en mi cabeza empezaron a encajar de forma cruel. Alejandro no retuvo a mi hijo por amor paternal. Lo mantenía como quien guarda un boleto de lotería esperando el día del sorteo. Pregunté con una voz que apenas reconocía. Así que no quería dejarlo ir, pero tampoco quería gastar en curarlo. Doña Teresa asintió. Las lágrimas seguían corriendo. Raquel le insistía en dejarlo en un orfanato para no tener que lidiar con él, pero Alejandro no quería. Decía que aún necesitaba que el niño viviera 2 años más. Lo escuché decirle a Lucía en el salón: «Ten paciencia y cuídalo 2 años más. Una vez que tengamos la casa y el dinero, me da igual dónde lo tiremos». Sentí que la vista se me nublaba. Mis manos estaban tan apretadas que sangraban sin darme cuenta. Pensé que Alejandro era cruel por haberme traicionado y por ocultarme a mi hijo, pero solo en ese momento comprendí que su crueldad no tenía límites. No consideraba a Santi como un hijo, lo consideraba un activo financiero que aún no había vencido. La puerta de urgencias se abrió y una enfermera empujó la camilla de Santi. Tenía una pequeña cánula de oxígeno en la nariz y yacía inmóvil, muy pálido, con las pestañas mojadas por lágrimas que no se habían secado. Me acerqué y toqué su manita fría. Mis lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano, calientes. Me incliné y le susurré: «Perdóname, mi amor. Mamá ha llegado tarde». Pero después de pedir perdón, mi corazón ya no solo albergaba dolor. Había algo más ardiendo dentro de mí, algo más caliente y afilado que todo lo demás. Por primera vez en mi vida, deseaba con todas mis fuerzas que alguien pagara por sus crímenes hasta las últimas consecuencias. No por venganza propia, sino por haberse atrevido a usar a mi propio hijo como una herramienta para conseguir dinero. Aquella noche, el hospital estaba tan silencioso que podía escuchar el pitido constante de los monitores médicos junto a la cama de Santi. Había sido trasladado a la sala de observación. Tenía una vía intravenosa en la mano y una cánula de oxígeno en la nariz. No dormía tranquilo. De vez en cuando fruncía el ceño y apretaba sus manitas como si tuviera miedo de algo en sus sueños. Me senté a su lado, sosteniendo su mano con una de las mías y colocando la otra sobre mi pecho para recordarme que debía mantener la calma. Doña Teresa estaba de pie en la silla junto a la ventana. La herida de su sien ya estaba vendada, pero su rostro seguía pálido. Desde que le pregunté sobre Alejandro y la herencia, casi no había vuelto a hablar. Quizás ella misma no podía aceptar que el hijo al que tanto había defendido se hubiera convertido en alguien capaz de calcular el valor de su propia sangre como si fuera mercancía. Cerca de las 11 de la noche, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Levanté la vista de inmediato. Entró una mujer con gorra y una mascarilla que cubría casi todo el rostro. Su figura me hizo tensar. Solo por sus ojos y el bolso que llevaba, la reconocí de inmediato. Lucía, la mujer que me había arrebatado mi matrimonio y ahora era la nueva esposa de Alejandro. Me levanté y subí la manta de Santi, con voz fría. «¿Qué haces aquí? Te ha enviado Alejandro para quitarme a mi hijo». Lucía se detuvo en el umbral. Me miró a mí y luego al niño que yacía en la cama. Sus ojos detrás de la mascarilla se veían rojos y cansados, muy diferentes de la imagen soberbia que yo imaginaba. Doña Teresa también se levantó, con el rostro desencajado. «¿Cómo te atreves a venir aquí?». Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó a doña Teresa y a mí atónitas. Lucía se quitó la mascarilla y de repente se dejó caer de rodillas en el suelo de la habitación. Sus manos temblaban aferrando su bolso mientras las lágrimas caían a mares. «Clara, por favor, sálvame a mí y a mi bebé. Ya no puedo más». Me quedé inmóvil,
sin acercarme a ayudarla a levantarse ni responder de inmediato. Ante mí estaba la persona que había destruido mi familia, pero su aspecto actual era el de un animal acorralado. Solté una risa amarga, con la voz ronca por el cansancio. ¿Salvarte? ¿Sabes quiénes necesitaban ser salvados en el pasado? Mi hijo y yo. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Lucía agachó la cabeza, con los hombros temblando. Lo sé, Clara. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ahora mismo, aparte de ti, no sé a quién más recurrir. Se arremangó la chaqueta y, bajo la fría luz blanca del hospital, vi moretones en sus brazos. Algunos ya estaban amarillentos, otros eran de un azul negruzco que se extendían desde la muñeca hasta el codo. Doña Teresa se tapó la boca con la mano. Dios mío. Lucía sonrió con amargura. ¿Se sorprende, doña Teresa? Los golpes de su hijo son mi pan de cada día. Si llega borracho, me pega. Si pierde, en el juego, me pega. Si necesita dinero, también me pega. Una vez que tenía fiebre, me arrastró del pelo por el suelo solo porque me negué a darle mi tarjeta de crédito. La habitación quedó en silencio. Miré aquellos moretones. Mi corazón no sintió lástima de inmediato, pero tampoco podía fingir que no los veía. Lucía nos contó que después de casarse, Alejandro empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Al principio la mimaba, prometiéndole estatus, una casa y dinero. Pero solo unos meses después, su negocio se hundió y cayó en la adicción al juego. Sin saldar las deudas antiguas, acumuló deudas nuevas. Los cobradores iban a la casa, amenazaban por mensajes e incluso la interceptaban a la salida de su trabajo. Me obligaba a firmar préstamos a mi nombre, dijo Lucía con la voz entrecortada. Si no quería, me pegaba. Una vez que firmaba, él se quedaba con todo el dinero. Apreté el borde de la cama. Así que vienes a quejarte conmigo. Fue tu elección. Ahora asume las consecuencias. Lucía levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Si fuera solo yo quien debe pagar, no me importaría. Pero ¿qué pasa con mi bebé? Me quedé callada. Colocó su mano sobre su vientre. Solo en ese momento me di cuenta de que, bajo su ropa holgada, su vientre ya estaba abultado. Estoy embarazada de 5 meses, dijo con voz temblorosa. El ambiente de la habitación pareció congelarse. Doña Teresa se dejó caer, debilitada en la silla. Lucía se tragó las lágrimas y continuó. Ayer en la ecografía el médico nos dijo que lo más probable es que sea una niña. Alejandro lo escuchó y de inmediato tiró un vaso en el salón. Me señaló la cara y me dijo, si es una niña, la venderé también. Esta casa no necesita seres inútiles. Me puso la piel de gallina. Esa frase no solo era cruel, sino que sonaba terriblemente familiar. En el pasado, la familia de Alejandro también me veía como un vientre que debía darles un nieto varón. Ahora, la mujer que había tomado mi lugar estaba experimentando el mismo infierno. La diferencia era que el Alejandro de ahora era mucho más aterrador. Con las manos temblorosas, Lucía abrió su bolso, sacó una pequeña memoria USB y la colocó sobre la mesa. Sé que no me vas a creer. Aquí hay grabaciones de la cámara de seguridad que copié en secreto del salón. Alejandro estaba hablando con los cobradores de deudas. Estaba planeando que, una vez que consiguiera el dinero del fideicomiso de Santi, vendería al niño a una red de tráfico en la frontera. Decía que cuidarlo, un día más, era tirar la comida. Doña Teresa rompió a llorar desconsoladamente, mientras la sangre de mi cuerpo se congelaba. Miré el pequeño USB sobre la mesa. Se sentía como una bomba de relojería que podía hacer estallar los últimos restos de humanidad en esa familia. ¿Estás hablando en serio?, pregunté con voz fría. Lucía asintió, rápidamente. Si miento, que no pueda morir en paz. Cometí un error, te arrebaté a tu esposo y pensé que al ganarte sería feliz, pero no puedo permitir que le haga daño a los niños. No puedo. Tomé el USB con las manos frías.
En mi mente se dibujó el rostro de Santi acostado en la camilla, su respiración débil y la marca en su muñeca. Alejandro no solo quería quedarse con el dinero, estaba dispuesto a deshacerse de mi hijo como si fuera basura. Miré a Lucía, miré a doña Teresa y luego a mi hijo. Esta vez sabía que no podía limitarme a llorar ni a huir. Para salvar a Santi, tenía que arrastrar a ese monstruo ante la justicia. Conecté el USB a un ordenador portátil que me prestó una enfermera. La pantalla se encendió, mostrando varias carpetas de vídeo. Lucía estaba de pie a mi lado con las manos entrelazadas, y doña Teresa miraba fijamente a Santi, que dormía profundamente. Nadie hablaba, pero en la pequeña habitación se podía escuchar la respiración contenida de todos. Abrí el primer video. La imagen era algo borrosa, grabada desde el ángulo del zapatero del salón, pero aún era lo bastante clara para ver a Alejandro sentado en el sofá frente a varios hombres desconocidos. Sobre la mesa había latas de cerveza, un cenicero lleno de colillas y un fajo de papeles. La voz de Alejandro se escuchaba claramente, algo pastosa por el alcohol, pero con una crueldad que traspasaba la pantalla. Una vez que consiga el dinero, desháganse del crío. Llévenselo al otro lado de la frontera. Allí hay gente que se hará cargo. Lo importante es que no vuelva jamás. Mi mano tembló tanto que casi dejó caer el ordenador. Doña Teresa sollozó suavemente y se tapó la boca. Lucía bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron al suelo. Reproduje el video de nuevo. Alejandro, añadía, una firma en el documento de renuncia que logré conseguir hace tiempo será suficiente para callarle la boca a Clara si intenta algo. Al escuchar eso, la vista se me oscureció. A sus ojos, mi vida, mi hijo y mi sufrimiento no eran más que un juego barato. Cerré el ordenador y me quedé en silencio durante un largo rato. Lucía susurró. Lleva esto a la policía. Clara, yo testificaré. Miré el USB en mi mano. No es suficiente. Lucía se sorprendió. ¿Por qué no? Lo dice claramente. Negué con la cabeza, con la voz ronca pero más lúcida que nunca. Dirá que estaba borracho y que hablaba por hablar. Dirá que este video está editado. Te acusará de inventar la historia por celos y despecho. Con alguien como Alejandro, un solo cabo suelto basta para que escape de la justicia. Lucía guardó silencio, sabiendo que yo tenía razón. Alejandro era cruel, pero no era tonto. Sabía cómo escabullirse. Dejé el USB en la mesa y dije, con frialdad, quiero que vuelva a decir esas palabras estando completamente sobrio. Quiero que caiga en la trampa que él mismo cree estar tendiendo. Doña Teresa me miró con miedo y preocupación en los ojos. Clara, ¿qué vas a hacer? Miré a Santi, que dormía con su manita sobre el pecho, que subía y bajaba con debilidad. Haré creer a Alejandro que tengo miedo, que necesito dinero y que le entregaré a Santi si acepta darme una parte de la herencia. Doña Teresa sacudió la cabeza con pánico. No, es muy peligroso. Ha perdido la cabeza, podría hacerte daño. Respondí suavemente. En el pasado perdí a mi hijo una vez por confiar en la gente equivocada. Esta vez, por muy peligroso que sea, conseguiré justicia para él. Lucía se secó las lágrimas y se levantó lentamente. Debo volver a casa. La miré. Ella continuó con voz temblorosa pero firme. Fingiré que regresé asustada y le pediré perdón. Le diré que huí por miedo pero que luego me encontré contigo. Le diré que estás pasando por graves apuros económicos y que, a cambio de una suma de dinero, estás dispuesta a firmar los papeles para entregarle a Santi. La miré durante un largo momento. Esta mujer había sido la causa de la destrucción de mi familia, pero ahora también estaba siendo acorralada por el mismo demonio. No la perdonaba, al menos no todavía, pero la necesitaba. ¿Podrás hacerlo?, pregunté. Lucía colocó la mano en su vientre, mostrando una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Por mi hija, tengo que poder. A la mañana siguiente,
Lucía regresó a casa de Alejandro. Antes de marcharse, me dio el número de teléfono de un amigo suyo que era periodista de investigación, llamado Álvaro. Me dijo que Álvaro ya había ayudado a varias de estas mujeres víctimas de violencia de género a reunir pruebas contra sus agresores. Te enviaré la ubicación más tarde. Si pasa algo, él sabrá a quién acudir. Asentí y guardé el número. Además, preparé en secreto un teléfono de repuesto, una batería externa y una antigua cuenta de redes sociales. Si Alejandro se atrevía a hacer algo extraño, me aseguraría de que todo el mundo viera su verdadero rostro. Por la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Clara, olvidemos el pasado. Al fin y al cabo fuimos esposos. Sé que lo estás pasando mal, pero tú sola no podrás mantener a ese niño enfermo. Lo leí y sentí una profunda repulsión al ver cómo fingía ser bueno. Respiré hondo y me obligué a responder con calma. Si quieres hablar, hablemos claro. Ya no tengo fuerzas para discutir. Si de verdad quieres solucionar esto de buenas maneras, dime tus condiciones. Casi de inmediato me respondió. Reunámonos en la antigua casa de mi madre. Es un sitio apartado. Nadie sospechará. Llevaré los papeles y él, por dinero. Tú trae al niño y te dejaré marchar en paz. Miré el mensaje con el corazón frío. Había mordido el anzuelo más rápido de lo que esperaba. La gente, codiciosa, siempre cree que todo el mundo tiene un precio. Pensaba que yo era igual que él. Esa noche me quedé mucho tiempo junto a la cama de Santi. Seguía durmiendo, con su rostro pálido pero su manita aferrada a mi dedo. Como temiendo que desapareciera, me incliné y besé su frente, susurrando, «Perdona que mamá tenga que dejarte un momento, pero te prometo que voy para que nunca más tengas que sentir miedo». Doña Teresa estaba detrás de mí, con la voz entrecortada, «Iré contigo». Negué con la cabeza. «Quédese aquí a cuidar a Santi. A quien quiere ver Alejandro es a mí». La noche anterior al encuentro no dormí. Revisé el teléfono, la grabadora, el GPS, el número de Álvaro y todo lo que pudiera servir para protegerme. Sabía que un solo paso en falso podría hacerme perder no solo las pruebas, sino también la vida. Pero también sabía que la mujer débil que firmó los papeles llorando hace 3 años ya no existía. Al día siguiente, no iría a suplicar justicia a Alejandro. Iría a hacer que cavara su propia tumba. A la noche siguiente, saqué a Santi del hospital según lo planeado. El médico no estaba de acuerdo, así que le pedí permiso para sacarlo solo unas pocas horas con la condición de llevar sus medicinas, su historial médico y regresar de inmediato si le faltaba el aire. Sinceramente, al cargarlo fuera de las puertas del hospital, sentí que el corazón se me encogía. Sabía que estaba arrastrando a mi hijo enfermo a un juego peligroso. Pero si no lo hacía así, Alejandro nunca mostraría su verdadera naturaleza. La antigua casa de Doña Teresa estaba a oscuras. Cargué a Santi y me senté en una silla de madera en medio del salón. Cerca de mí, un teléfono ya estaba escondido, transmitiendo en vivo de forma privada a la cuenta de Álvaro. Otro teléfono estaba en mi bolsillo, grabando el audio desde hacía rato. Lucía estaba cerca de la puerta, con la cabeza baja, fingiendo ser quien me había convencido. Mientras tanto, Doña Teresa se escondía detrás de una vieja cortina en la habitación interior, con las manos temblorosas aferrando un rosario. Cerca, las 10 de la noche, se escuchó el ruido de una moto y pasos en el exterior. Alejandro entró primero, seguido de sus 2 secuaces. Llevaba una camisa negra, el pelo bien peinado y una sonrisa en el rostro que me revolvió el estómago. Al verme sentada abrazando a Santi, se sentó de inmediato en la silla frente a mí. «Clara, me alegra que hayas entrado en razón. Al fin y al cabo fuimos esposos, no quiero ser violento. Tú sabes que, si te quedas con el niño, no podrás mantenerlo. Tan enfermo como está,
¿Para cuántos días te alcanzará el dinero del hospital? Entrégamelo y tu vida será más fácil. Miré a Santi, que se aferraba a mi pecho. Alejandro miró al niño de reojo y luego se giró hacia Lucía. Buen trabajo. Al final las mujeres se entienden mejor entre sí. Lucía mantuvo la cabeza baja. Solo quiero que esto termine rápido. Alejandro soltó una risa cínica y sacó un fajo de papeles de su bolso. Firma aquí la renuncia a la patria potestad, el acuerdo de no reclamar la cuesta, herencia y de no remover el pasado. Una vez firmado, te daré 15.000 euros como compensación por nuestro pasado. Miré el fajo de papeles y casi me echo a reír. Hace 3 años me quitó a mi hijo con un papel, y 3 años después seguía pensando que podía callarme con papeles y dinero. Hojeé los papeles lentamente, para ganar tiempo. 15.000 euros para comprar 3 años de mi sufrimiento, dije. Alejandro se recostó en la silla, empezando a perder la paciencia. No hables así. Tampoco serías capaz de cuidarlo tú sola. Está tan enfermo. ¿Para cuántos días te alcanzaría el dinero para el hospital? Entrégamelo. Tu vida será más ligera. Le pregunté despacio. Si te lo entrego, ¿lo vas a curar? Me miró como si yo fuera una ingenua. Si se puede curar, se curará. Si no, dependerá del destino. Acéptalo de una vez. Lucía se mordió los labios. Sus hombros temblaban visiblemente. En la pantalla del teléfono oculto, el número de espectadores de la transmisión en vivo seguía aumentando. Álvaro ya había compartido el enlace con las personas interesadas. Antes de que yo pudiera decir algo más, Santi levantó la vista de repente. Tal vez porque escuchó la grabación que yo había reproducido a bajo volumen a propósito, o simplemente porque los niños son sumamente sensibles a la crueldad. Miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas y preguntó con voz débil: «Papá, ¿de verdad me vas a vender?». La habitación quedó en completo silencio. La sonrisa en el rostro de Alejandro se congeló. Miró al niño y luego me miró a mí. Sus ojos se volvieron de repente tan afilados como cuchillos. «¿Quién te ha enseñado a hablar así?». Santi, aterrorizado, se escondió en mi regazo. Su mano temblorosa señaló hacia el teléfono escondido en la mesa. Justo en ese momento, la grabación de voz de USB se reprodujo a un volumen bajo, pero lo suficientemente claro. «Una vez que consiga el dinero, desháganse del crío. Llévenselo al otro lado». El rostro de Alejandro cambió por completo de color. Se levantó y se abalanzó hacia el teléfono. Yo abracé a mi hijo y retrocedí, mientras Lucía se interponía de repente en su camino. «Alejandro, basta. No hagas daño a nadie más». Alejandro abrió los ojos de par en par, sin poder creer que la mujer que antes le temía tanto se atreviera a enfrentarse a él. «Tú me has traicionado». Lucía lloraba, pero no retrocedió. «No te he traicionado. Solo que no permitiré que uses a mi hijo también como mercancía». Se escuchó el sonido de una fuerte bofetada. Lucía cayó al suelo. Con una mano se sujetaba el vientre, con el rostro pálido de dolor. Yo grité, mientras Alejandro ya sacaba una pequeña navaja de su bolsillo. El destello del acero bajo la bombilla amarilla hizo que doña Teresa, que estaba escondida en la habitación, comenzara a llorar. «Cualquiera que me traicione morirá», gritó con los ojos inyectados en sangre. «No me quedaré sin el dinero. Nadie vivirá en paz». Sus 2 secuaces avanzaron. Pero antes de que pudieran ponerme una mano encima, la puerta de madera fue derribada de un golpe. «Alto ahí. Suelte el arma». La policía irrumpió en el salón desde el patio. Al mismo tiempo, aparecieron Álvaro y varias personas más. Uno de ellos ayudó a Lucía, mientras los otros redujeron a los 2 secuaces de Alejandro. Le retorcieron el brazo a Alejandro a la espalda. La navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. Pensé que todo había terminado. Pero mientras lo esposaban, Alejandro soltó de repente una carcajada. Una risa ronca e histérica que hizo estremecer a todos en la habitación. Se giró hacia mí y señaló hacia la habitación de donde doña Teresa salía, temblando.
¿Creen que yo soy el más malvado? Pregúntale a esa vieja. ¿Quién fue? ¿La primera persona que sugirió esconder al hijo de Clara? Me quedé helada. Sentí que toda la habitación se vaciaba de aire. Me giré hacia doña Teresa. Estaba de pie allí, con los labios temblando y las lágrimas corriendo a mares por sus mejillas. Alejandro sonrió con desprecio. En aquel entonces yo todavía dudaba. Fue ella quien me dijo: «Conserva al nieto varón. Esa Clara es pobre, no es digna de ser criar a la sangre de nuestra familia. Ella fue quien me ordenó decirte que el niño había muerto, para que sufrieras de golpe y todo terminara». Miré a doña Teresa, sintiéndome como si me acabaran de dar una bofetada. Caminó, tambaleándose, y cayó de rodillas frente a mí. Me agarró de las piernas, rompiendo a llorar desesperadamente. Me equivoqué, Clara. He recibido mi castigo divino. En aquel entonces fui egoísta. Tenía miedo de perder a mi nieto. Pensé que la familia del padre tenía más derecho. No imaginé que terminaría de esta manera. Yo permanecí inmóvil, con un brazo rodeando a Santi. Pensé que doña Teresa solo se había visto arrastrada por la maldad de Alejandro. Resulta que el primer cuchillo que apuñaló mi vida provino de la mujer que ahora estaba de rodillas a mis pies. Afuera, las sirenas de la policía aullaban. Se llevaron a Alejandro, quien aún nos miraba con profundo odio. De repente, Santi rodeó mi cuello con sus brazos. Su cuerpo seguía temblando, pero su voz sonó más clara que antes. «Mamá». Esas dos palabras hicieron que mis lágrimas brotaran de nuevo. En medio de aquella vieja casa en ruinas, entre el sonido de las sirenas, el llanto y las confesiones tardías, abracé a mi hijo con fuerza. No sabía si algún día podría perdonar a alguien, pero sabía que a partir de ese momento nadie volvería a arrebatarme a mi hijo. Llevé a Santi de vuelta al hospital cuando ya casi amanecía. Unas horas más tarde, la transmisión en vivo que Álvaro había guardado se difundió ampliamente en las redes sociales. La gente llamaba a Alejandro algo peor que a un animal, y a Raquel la describían como una tía sin corazón, arremetiendo contra todos los implicados en aquel plan tan cruel. Pero en medio de esa tormenta, yo no sentía ninguna satisfacción, solo sentía un cansancio infinito. Santi estaba ingresado de nuevo, durmiendo profundamente. Su manita seguía aferrada a mi dedo. Me senté a su lado con la mente en blanco. Alejandro estaba detenido, Lucía protegida y doña Teresa sentada en el pasillo como si hubiera perdido el alma. Pensé que después de esa noche podría respirar aliviada, pero el destino aún no me lo permitiría. Por la mañana, el médico me llamó a su consulta. Colocó un fajo de informes frente a mí. La afección cardíaca de su hijo es más grave de lo que pensábamos. Debe ser operado antes de que termine el mes. Se me cerró la garganta, pero intenté mantener la calma. Haré todo lo posible por conseguir el dinero, sea cual sea el coste. El médico me miró con compasión. El problema no es solo ese. Abrió otro. Informe de laboratorio. Hemos encontrado restos de sedantes en su sangre. La dosis es pequeña, pero parece haber sido administrada durante un largo periodo de tiempo. Esto podría dañar su cerebro y su sistema nervioso. Todo mi cuerpo se heló. Los informes se me cayeron de las manos, esparciéndose por el suelo. Mi mente voló de inmediato hacia el Santi de aquella vieja casa, que siempre parecía tan cansado y lento. Pensé que se debía a su enfermedad. Nunca imaginé que alguien tuviera la crueldad de mantenerlo dopado para que viviera como una sombra. ¿Podría ser un error, doctor?, pregunté con voz temblorosa. El médico negó con la cabeza. Los resultados son bastante claros. Sería mejor que coopere con las autoridades. Salí de la consulta con las piernas flácidas. Mi teléfono vibró. La policía me pedía que fuera a comisaría para aportar una declaración adicional. Habían encontrado nuevas pruebas relacionadas con los bienes de Santi. En la comisaría, un oficial me explicó: sospechamos que Alejandro falsificó documentos para vender la casa que por derecho pertenecía a Santi. Parte de los fondos del fideicomiso también han sido retirados mediante transacciones muy complejas.
¿Pero no se suponía que debían esperar hasta que cumpliera los 5 años? Pregunté. Sí, pero falsificaron un certificado médico, las firmas del tutor y utilizaron intermediarios para retirar el dinero. Parece que planeaban huir. Cerré los ojos. Este golpe era aún más despiadado de lo que imaginaba. Necesitaba dinero para salvar a mi hijo, pero su propio padre había vaciado sus propias cuentas. En ese momento se abrió una puerta lateral. Alejandro pasaba escoltado por unos agentes. Al verme, no mostró temor. Al contrario, esbozó una sonrisa burlona. Clara, me llamó con tono de mofa. Me he enterado de que el crío necesita una operación urgente, ¿verdad? Me levanté para encararlo, pero los oficiales me contuvieron. Alejandro se acercó un poco y susurró. El dinero ya no existe, y tu hijo morirá pronto. ¿Qué? ¿Es lo que has ganado? Esas palabras me atravesaron el corazón. Me abalancé sobre él con rabia y los policías tuvieron que separarnos. Mientras se lo llevaban, se rió y dijo, ¿pensabas que encontrar a tu hijo era el final? Tu infierno no ha hecho más que empezar. Me quedé paralizada en el pasillo. Si nadie me hubiera sostenido, me habría desplomado. Todo lo que acababa de recuperar parecía desmoronarse. Salí de la comisaría con una profunda sensación de vacío. De repente, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Iba a rechazar la llamada, pero por alguna razón la respondí. Se escuchó la voz de un hombre mayor. ¿Hablo con la señora Clara? La madre de Santi. ¿Quién es usted? Soy el señor Martínez, el abogado personal del difunto don Francisco. Mi corazón dio un vuelco. Don Francisco, mi difunto suegro. El único miembro de esa familia que siempre se había portado bien conmigo. El hombre continuó. Hay un documento que debió llegar a sus manos hace 3 años. Si quiere salvar a su hijo, debe reunirse conmigo de inmediato. Me quedé inmóvil, sintiendo la mano con la que sostengo el teléfono, completamente fría. El señor Martínez mencionó el nombre completo de Santi tal como figuraba en el acta de nacimiento original, Santiago Francisco. Un nombre que solo nosotros 3 conocíamos. Me reuní de inmediato con él en un antiguo bufete de abogados. El señor Martínez, un hombre de unos 60 años, me recibió. Es usted exactamente como la describía don Francisco, dijo, una de esas mujeres fuertes para soportar el dolor, pero que una vez que se levantan, no es fácil de derribar. Se me hizo un nudo en la garganta. Colocó una pequeña caja metálica frente a mí, aún sellada con la firma de don Francisco. Le pido disculpas. Este documento ha estado guardado demasiado tiempo. Tras el fallecimiento de don Francisco, intenté buscarla, pero la familia de Alejandro me aseguró que usted se había marchado al extranjero y no quería saber nada más del niño. Otra mentira más. El señor Martínez abrió la caja. Dentro había una memoria USB y un testamento. Reprodujo el video del USB. En la pantalla aparecía don Francisco postrado en la cama del hospital, demacrado pero con la mirada aún afilada. Martínez, decía con voz débil, si estás viendo esto, significa que no me queda mucho tiempo. Me he enterado de los planes de Alejandro y Raquel. Nunca imaginé que para ellos un niño fuera solo la llave de una caja fuerte. Tosió y continuó. Me equivoqué al criarlos. He modificado mi testamento. Todos los bienes destinados a mi nieto Santi no serán entregados a Alejandro ni a ningún otro miembro de su familia. La persona que lo cuide y proteja hasta los 18 años será el tutor legal de esos bienes. Si algún día Clara sigue con vida y encuentra a su hijo, entrégale este documento. Ella es la madre de ese niño. La deuda de nuestra familia con ella nunca podrá ser saldada. Lloré desconsoladamente. Resulta que había una persona que sabía la verdad y intentó dejarnos una salida. El señor Martínez apagó el video. La última cláusula es muy importante, explicó. Si se demuestra que alguien ha abusado, maltratado o utilizado al niño para su propio beneficio, esa persona perderá todos sus derechos.
Con las pruebas que usted tiene, Alejandro no tiene ninguna posibilidad. Justo cuando empezaba a sentir un poco de alivio, el señor Martínez sacó otro sobre. Hay una cosa más que debe saber. Extrajo una prueba de ADN antigua. Lo que estaba escrito en ella me tomó varios segundos procesar. Alejandro no tenía lazo de sangre con don Francisco. Don Francisco se enteró de esto demasiado tarde, explicó el señor Martínez, pero la persona que lo supo primero fue Raquel. Ella fue quien descubrió los resultados de la prueba y estuvo presionando a Alejandro para que se quedara con la herencia, temiendo que si se descubría la verdad, su hermano no recibiría nada. Me quedé de piedra. Todas las piezas de este horrible rompecabezas formaban, ahora, un círculo vicioso de codicia, secretos, traición y mentiras que, finalmente, habían destruido la vida de un niño inocente y la mía. El señor Martínez me miró con firmeza. Señora Clara, si está de acuerdo, a partir de hoy, seré su representante legal y el de su hijo. Lo primero que haremos será congelar todas las transacciones sospechosas, restaurar legalmente su patria y potestad, y solicitar al tribunal una medida cautelar para proteger los bienes de Santi. Lo más importante es que usaremos este testamento para salvarlo. Miró el nombre de mi hijo en el papel y luego pensé en él, tan débil en él. Hospital. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un apoyo real. No para vengarme, sino para recuperar lo que por derecho le pertenecía a mi hijo. Miré al señor Martínez y me sequé las lágrimas. Mi voz era ronca, pero firme. Estoy de acuerdo. Por favor, ayúdeme a salvar a mi hijo. 3 días después de aquella reunión, comenzó el proceso judicial. El tribunal aceptó nuestra solicitud de urgencia. El banco congeló todas las transacciones relacionadas con el fideicomiso de Santi. La noticia se difundió rápidamente. De alguna manera, Raquel se enteró. Esa misma noche, mi teléfono no dejó de sonar. Al principio eran mensajes de insultos, luego llamadas que no respondí, y, después, mensajes de voz. La voz de Raquel sonaba estridente y llena de odio. Suelta a ese niño. Es de la sangre de mi familia. No tienes derecho a quedarte con toda nuestra herencia. Guardé todos esos mensajes como pruebas, tal como me había aconsejado el señor Martínez. El hospital se convirtió en nuestro único refugio seguro. La fecha de la operación de Santi ya estaba fijada. Él seguía débil, pero a veces estaba más consciente. «Mamá, ¿la operación va a doler?», me preguntó un día. Esbocé una sonrisa. «Te quedarás dormido un ratito, y cuando despiertes, mamá estará a tu lado». Él asintió obedientemente. Su docilidad me dolía aún más en el pecho. Pensé que todo estaba bajo control. Alejandro detenido, Lucía protegida y doña Teresa cuidando fielmente de su nieto. Pero subestimé la locura de Raquel. Esa mañana lloviznaba. Doña Teresa estaba atendiendo una llamada del señor Martínez fuera de la habitación, mientras yo bajaba a la cafetería a comprar algo de sopa para desayunar. «Santi, espera aquí. Mamá vuelve enseguida», le dije. Él me sonrió débilmente y agitó su manita conectada a la vía. No imaginaba que esa sería la última escena de paz antes de que comenzara la pesadilla. No estuve en la cafetería ni 10 minutos. Cuando regresé, la puerta de la habitación estaba abierta de par en par. El tazón de sopa se me cayó de las manos y se rompió en el suelo. La cama estaba vacía. La vía intravenosa había sido arrancada a la fuerza y las mantas estaban revueltas. El coche de juguete rojo de Santi seguía sobre la almohada, pero mi hijo no estaba. Me quedé, paralizada un segundo, y luego eché a correr por el pasillo gritando: «Santi, ¿dónde está mi hijo?». Doña Teresa se giró, miró dentro de la habitación y se desmayó. Las enfermeras y los familiares de otros pacientes acudieron de inmediato. Yo estaba como loca, agarrando del uniforme a cada enfermera que pasaba para preguntarles si habían visto a mi hijo. El personal de seguridad revisó de inmediato las cámaras de seguridad.
Yo estaba en la sala de monitores, aferrándome a la mesa con fuerza. La pantalla mostró la grabación. Una mujer vestida con uniforme de enfermera, una mascarilla entraba en la habitación de Santi con un carrito, lo sacaba rápidamente en brazos, colocándolo en otra camilla y cubriéndolo con una manta. Al pasar frente a la cámara al final del pasillo, levantó la vista un segundo. Era Raquel. Tiene una enfermedad del corazón. Mi hijo puede morir, grité desesperada en la sala de seguridad. Todo el mundo entró en pánico. Se llamó a la policía, pero Raquel lo había planeado todo meticulosamente. Utilizó una identificación falsa, un uniforme falso, y salió por el muelle de descarga de residuos. Una furgoneta pequeña la estaba esperando. En medio del caos, mi teléfono sonó. Era una videollamada de un número desconocido. Sabía perfectamente quién era. Al responder, apareció el rostro de Raquel. Tenía el pelo alborotado y los ojos inyectados en sangre. Detrás de ella se veía un almacén oscuro. Luego, la cámara enfocó a Santi, atado a una silla de plástico. Tenía la boca tapada con cinta aislante y los ojos llenos de terror. «Raquel, ¿qué estás haciendo?» «Suéltalo», grité. Ella soltó una risa gélida. «¿Tu hijo? ¿Quién lo ha cuidado estos 3 años? Nuestra familia. Y ahora vienes tú a querer llevarte todo el dinero. Ni hablar. ¿Qué es lo que quieres? Trae todos los papeles de la herencia aquí. Ven sola. Si veo a la policía, tiraré al niño al río. Es tu sobrino. ¿Aunque? Si yo no me quedo con el dinero, nadie lo hará». Antes de que pudiera responder, Santi empezó a convulsionar de repente. Sus ojos se desviaron y su respiración se volvió errática. Su rostro empezaba a ponerse azul. «Le está dando un ataque. Quítale la cinta. Déjalo respirar», grité, aterrorizada. Raquel también pareció asustarse un momento, pero luego gritó: «Trae los papeles aquí de inmediato», y colgó. Me quedé en el pasillo del hospital con las manos temblando. Los policías me pedían que me calmara, pero la imagen del rostro azulado de Santi me atormentaba. «Mi hijo no tiene tiempo», grité. No esperé a nadie. Cogí una carpeta con los documentos falsos que había preparado el señor Martínez y corrí hacia el aparcamiento. La lluvia caía cada vez con más fuerza. Ignoré los gritos que me pedían que me detuviera. Solo sabía que mi hijo estaba en manos de una loca y que cada minuto podía ser el último. Aceleré a fondo, abriéndome paso, bajo la tormenta, hacia el almacén, junto al río, cuya ubicación me acababa de enviar Raquel. Esta vez no tenía miedo a morir. Solo temía llegar demasiado tarde. Conducía bajo el diluvio, con las manos aferradas al volante. El camino hacia el almacén junto al río estaba lleno de barro y era muy resbaladizo. Desde la dura distancia, vi la luz tenue, que salía por la rendija de una puerta metálica oxidada. Detuve el coche a cierta distancia, me guardé los papeles bajo la chaqueta y bajé. El viento frío me golpeó la cara, pero no lo sentí. En mi mente solo había un pensamiento: Santi tenía que vivir. Empujé la puerta del almacén, que estaba entreabierta. El interior estaba oscuro y olía a humedad. En el centro, bajo una lámpara colgante, Raquel estaba de pie junto a la silla donde Santi seguía atado. En su mano sostenía un cuchillo de cocina. Estaba pálida y sus ojos desencajados. Santi me vio y empezó a llorar. Mamá iba a correr hacia él, pero Raquel apuntó de inmediato con el cuchillo al niño. «Quieta ahí», gritó. «Un paso más, y no garantizo que este niño vuelva a respirar». Me detuve levantando las manos. «Raquel, ya estoy aquí. He traído los papeles. Suelta a Santi primero. Tiene una cardiopatía. No lo va a resistir». Raquel soltó una risa histérica. «¿A mí qué me importa su corazón? Aunque viva, ¿para qué sirve aparte de quedarse con todo el dinero para él solo?» Vi el odio en sus ojos. No era solo codicia, sino un resentimiento profundamente podrido. Señaló a Santi. «Desde que nació,
Mi madre lo adoraba. Mi padre le dejó la herencia. Alejandro lo retuvo por dinero. ¿Y yo? Yo soy una mujer. Para ellos yo soy basura. Coloqué lentamente los papeles sobre una caja de madera. Nadie te ha pedido que hagas daño a un niño para demostrar lo que vales. ¿Tú qué sabes?, gritó. Toda mi vida he tenido que escuchar que las mujeres terminan perteneciendo a la familia del marido, que la herencia es para los varones. Mi madre siempre lo quiso más a él que a mí. Mi padre murió dejándole todo. Él acaba de nacer y ya lo tiene todo, mientras que yo tengo que luchar por cada céntimo. Su voz se quebró, llena de rencor y desesperación, pero el cuchillo en su mano no se movió. Intenté ganar tiempo. Sabía que la policía estaba en camino. De repente, se escucharon pasos en el exterior. El rostro de Raquel cambió. ¿Has traído a la policía? No. He venido sola, pero ella ya había perdido por completo el control. Agarró a Santi por el pelo, colocándole el cuchillo en el cuello. El niño gritó: «¡Mamá, ayúdame!». Ese grito me desgarró el alma. Me caí de rodillas. «Raquel, te lo ruego, no le hagas daño a mi hijo». En ese momento, la puerta trasera del almacén se abrió. Doña Teresa entró, tambaleándose, completamente empapada. De alguna manera nos había seguido. Miró a Raquel y luego a Santi, con el rostro pálido. «Raquel, suelta el cuchillo». «Hija mía». Raquel se quedó helada un momento y luego sonrió con amargura. «Tú también estás aquí». «Qué bien, estamos todos». Doña Teresa se arrodilló ante su hija. «La culpa es mía. Todo es culpa mía, hija. Yo fui la que priorizó al nieto varón. Fui una tonta. Hice daño a Clara y también te hice daño a ti. Si me odias, ódiame a mí. Apuñálame a mí si quieres, pero suelta al niño. Él no tiene la culpa». Raquel lloraba, pero su llanto sonaba aterrador. Si no hubiera sido tan injusta en el pasado, yo no sería así ahora. A tus ojos, yo siempre fui menos que este niño. Doña Teresa se arrastró hacia ella. «Te lo ruego, hija. Ya he perdido a mi hijo, varón. No permitas que pierda también a mi hija. Suelta el cuchillo. Aún estamos a tiempo». Raquel sacudió la cabeza. La mano con la que sostenía el arma le temblaba violentamente. «Es demasiado tarde. Nadie se quedará con nada. Nadie vivirá en paz». De repente, dirigió el cuchillo con fuerza hacia Santi. Todo ocurrió en un instante. Intenté saltar hacia adelante, pero doña Teresa fue más rápida. Se abalanzó protegiendo a Santi con su propio cuerpo. El cuchillo se hundió en su abdomen. El almacén quedó en un absoluto silencio. Raquel soltó el arma, mirando horrorizada la sangre que manchaba la ropa de su madre. «Santi», gritó. «Abuela, sangre». Corrí a sostener a doña Teresa, que se desplomaba. La sangre brotaba entre mis dedos mientras presionaba la herida. Ella me agarró de la muñeca, con respiración entrecortada. «Salva a Santi. No dejes que tenga el mismo destino que yo». Lloré mientras intentaba detener la hemorragia. «No hable más, doña Teresa. Se va a salvar». Pero sus ojos seguían fijos en Santi. La puerta del almacén fue derribada y la policía irrumpió en el lugar, reduciendo a Raquel, que seguía sentada en el suelo balbuceando. «No ha sido a propósito. No quería hacerlo». Ya no escuchaba nada más, porque en ese momento Santi se quedó completamente inmóvil en la silla. Me giré hacia él. Su rostro estaba a su lado, sus ojos perdidos y su pecho apenas se movía. «Santi». Un policía corrió a desatarlo. Lo cargué en brazos, sintiendo su cuerpecito completamente flácido. Las sirenas de las ambulancias se escuchaban a lo lejos. Salí corriendo con él bajo la lluvia, llorando y suplicando. «Respira, mi amor, por favor, respira». Esa noche, en medio de las sirenas y los destellos de luces, azules y rojas, solo podía abrazar a mi hijo con fuerza, rogándole a Dios que no me lo quitara otra vez. La ambulancia llegó al hospital con las sirenas a todo volumen. Corrí tras la camilla llamando a Santi una y otra vez.
El médico se giró hacia mí. Debe estar preparada. Tenemos que operarlo de inmediato esta misma noche. Me entregaron un documento de consentimiento y mi mano temblaba tanto que apenas pude firmar. Ya, no pedía nada más. Solo rogaba por la vida de mi hijo. En el pasillo, doña Teresa también era ingresada de urgencia en el quirófano. Antes de que se cerraran las puertas, llegó a apretar mi mano. Salva a Santi. No te preocupes, por mí. Me quedé de pie entre las dos puertas de urgencias. A un lado, mi hijo, al otro, la mujer que una vez había destruido mi vida, pero que acababa de sacrificarse para salvar a su nieto. Hacia el amanecer, Alejandro fue trasladado al hospital custodiado por la policía para un examen médico de rutina. Al pasar frente al quirófano, vio la luz roja encendida. Por primera vez, vi pánico en sus ojos. El niño. ¿Cómo? ¿Está? Preguntó tartamudeando. Miré al hombre que una vez fue mi esposo, al rostro en el que una vez confié, pero que ahora solo me inspiraba desprecio. No, mereces llamarte padre, le dije con calma. Alejandro bajó la cabeza y empezó a llorar. Pero esas lágrimas llegaban demasiado tarde. 3 años tarde. Más tarde, supe por el señor Martínez que Alejandro y Raquel se enfrentaban a numerosos cargos penales. Lucía y su bebé estaban a salvo y se habían convertido en testigos clave del caso. Cada persona en esta historia tendría que afrontar, finalmente, las consecuencias de sus actos. La operación de Santi duró muchas horas. Esperé en el pasillo con las manos fuertemente unidas. Cuando el médico finalmente salió, casi no podía sostenerse, en pie. Se quitó la mascarilla. Se veía cansado, pero sus ojos se suavizaron. Enhorabuena, señora. Su hijo ha superado la fase crítica. Caí de rodillas en medio del pasillo. Sentí que toda la tensión acumulada se desvanecía. Lloré con todas mis fuerzas, llorando por los 3 años perdidos y agradecida de poder escuchar, por fin, buenas noticias. Pocos días después, el señor Martínez resolvió todos los trámites legales. Los bienes de Santi quedaron protegidos en un fideicomiso especial destinado exclusivamente a su tratamiento médico y educación. Yo no tomé ni un solo céntimo para mí. Utilicé una parte de la compensación económica para fundar una pequeña asociación de ayuda a niños víctimas de violencia familiar. Una vez recuperada de sus heridas, doña Teresa alquiló una pequeña habitación cerca de mi casa. Cada mañana venía a traernos algo de comida o fruta y se sentaba en silencio en el porche a observar a Santi, que volvía a aprender a caminar tras la operación. Nunca me pidió que la perdonara, y yo tampoco le prometí nada. Simplemente dejamos que el tiempo fuera curando las heridas a su manera. Una tarde, el sol brillaba con suavidad. Santi estaba mucho más recuperado, con las mejillas sonrosadas. Su manita apretaba con fuerza la mía mientras paseábamos despacio por el parque. Señaló una mariposa y se echó a reír. Una risa que durante 3 años había añorado en mis peores pesadillas. Lo miré con el corazón lleno de una inmensa gratitud. El camino que tenemos por delante aún es largo, y habrá cicatrices que tal vez nunca desaparezcan del todo. Pero, mientras pueda sostener esta manita y escuchar su risa, sé que podré enfrentarme a lo que sea. Ya no estoy sola, tengo a mi hijo, y él me tiene a mí.